Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 36. Consecuencias del ataque. La guerra había causado una destrucción masiva y había hecho que los escarabajos verdes volaran imprudentemente por toda la zona. Una vez que salieron, Luo Yuan vio una sombra gigante. Estaba demasiado lejos para verlo a simple vista, pero casi sintió ganas de regresar. Afortunadamente, la cosa gigante fue enloquecida por un ruido lejano y no era consciente de la comida caminando justo por debajo de su nariz. Luo Yuan sostenía su espada firmemente en su mano derecha y estaba en guardia mientras corrían rápidamente hacia el estacionamiento subterráneo. El área de estacionamiento estaba situada en la entrada del distrito Jinjue. Estaba a unos pocos cientos de metros de distancia, pero eso parecía muy lejano en ese momento en particular. Wang Sisi podía mantenerse al día con ellos al principio, pero a medida que su velocidad se aceleraba, empezó a agotarse y su rostro se puso pálido. Después de todo, todavía era muy joven y delgada, por lo que su velocidad y resistencia no eran comparables a las de un adulto. Sin embargo, ella persistió, haciendo todo lo posible para mantenerse al día. Alrededor de 2 minutos más tarde, finalmente llegaron al aparcamiento subterráneo, lleno de coches polvorientos que habían sido abandonados por sus propietarios. Luo Yuan revisó y mató a algunos escarabajos verdes que se habían escondido allí. Todos se sintieron aliviados mientras se sentaban sin preocupación en el suelo polvoriento y jadeaban por el aire. Aparte de Luo Yuan, Huang Jiahui y Wang Sisi, había también una pareja que parecía estar todavía apasionadamente enamorada. En el momento en que se sentaron, empezaron a abrazarse y consolarse mutuamente, y generalmente actuaban como si no hubiese nadie más presente. El resto eran 2 hombres, uno mediana edad con un gran vientre y el hombre con gafas. «Soy Chen Guoba, amigo mío, ¿cómo te llamo?», preguntó un hombre de mediana edad mientras se acercaba a Luo Yuan, tratando de ganar su confianza. «Soy Luo». El hombre de mediana edad no parecía importarle la manera fría e indiferente de Luo Yuan y continuó: «Hermano Luo, solías practicar, ¿verdad? Eres muy hábil. Si hubiese sabido que todo esto sucedería hoy, me habría entrenado». Luo Yuan sonrió y no dijo nada. «¿Qué nos reserva el futuro? Esta guerra convertirá a la ciudad Dongwu en ruinas». Chen Guoba suspiró. «El país podría ser reconstruido, ¿verdad?», dijo Huang Jiahui, curvando sus labios. «Jeje, reconstruido, dices. Bajo las condiciones actuales, ¿sabe cuántos recursos necesitaríamos para reconstruir todo el país? Creo que la única solución es una reubicación masiva», dijo Chen Guoba con firmeza. Luo Yuan estuvo de acuerdo. El petróleo se había clasificado como un recurso esencial para la guerra, y la falta de energía, así como los problemas de transporte, harían que la reconstrucción de la ciudad fuese un enorme proyecto. Chen Guoba sonó complacido. «Creo que la comida será más cara y todos moriremos de hambre si no tenemos dinero. ¿O puedo echar un vistazo a tu espada?». Luo Yuan de repente lo miró seriamente y rechazó. No, el hombre de mediana edad no había pensado que Luo Yuan lo rechazaría tan directamente. Pareció tenso durante un rato antes de que él le diese una sonrisa de confianza y dijo: «No seas tan malo. Puedo pagarte un precio satisfactorio por esa espada. Sería suficiente para que usted viva en otro lugar. Estoy interesado en comprarla». Luo Yuan lo miró como un idiota. «¿Qué es?», preguntó el hombre de mediana edad. «Nada, ¿cuánto puede ofrecer?». Luo Yuan de repente se sentía interesado en su oferta después de los últimos días de opresión. El hombre de mediana edad se sintió energizado. Se había esforzado por ganar el favor de Luo Yuan para comprar su espada. Después de todo, podía decir lo preciosa que era por la forma en que Luo Yuan lo había utilizado para cortar al escarabajo verde. Nadie podía estar seguro sin un arma de autodefensa. Era inútil confiar en los demás, y eso incluía a la policía. Preferiría comprar el rifle, pero no se atrevía a preguntar por él, pues se podía decir que el rifle era un tesoro que no estaba a la venta. Por lo tanto, su mejor opción era comprarle la espada. Permaneció un rato en silencio, adivinando cuál sería el precio justo, antes de decir con orgullo: «Sí, 5.000». Huang Jiahui, que estaba sentado a su lado, resopló. «Parece que el distrito Jinjue no tiene realmente a ningún hombre rico». Luo Yuan suspiró. Cuando la hermosa mujer se burló de él, miró furioso. «¿Y 1.000.000? ¿Cuánto arroz puede comprar 1.000.000? ¿Crees que todavía estamos en los viejos tiempos? 10 millones sería perfecto». Huang Jiahui lo interrumpió con desprecio. «La pobreza debe haberte vuelto loca, eso es un robo». El hombre de mediana edad maldijo dentro de su mente. El hecho de que estuviese sosteniendo un arma le impedía maldecirla directamente. La inflación era muy alta. La gente podía comprar menos con 1.000.000 de lo que podía comprar con 100.000 en los viejos tiempos. Además, había un montón de cosas que el dinero no podía comprar, cosas que solo se podía negociar con la comida. 100.000 no era suficiente para comprar la espada de Luo Yuan. Ese precio tenía que ser multiplicado por 100. El hombre de mediana edad estaba tan enfurecido que no podía pronunciar otra palabra. Igual el tipo con gafas.
La pareja seguía besándose y abrazándose. A medida que el aluvión se acercaba gradualmente, la tierra comenzó a temblar. De repente, Luo Yuan sintió una inesperada palpitación en su corazón y empujó a Huang Jiahui y Guan Sisi al suelo. No tuvo tiempo de decir una palabra antes de que un ruido ensordecedor se lo tragara todo. ¡Bum! Un misil de repente explotó con un fuerte ruido sobre el distrito. Todos ellos sintieron un fuerte zumbido en sus oídos antes de que hubiese un silencio total. La mujer de la pareja de repente se tocó las orejas y sintió algo húmedo. Cuando miró, vio sangre en sus manos. Ella estuvo aturdida por un tiempo. Entonces de repente sintió un escalofrío y ella gritó, solo para descubrir que no podía oír nada. Quería ponerse de pie, pero su novio la abrazaba con fuerza, así que se lamentó. ¡Bum, bum, bum! Los misiles explotaron uno tras otro, calentando todo el estacionamiento subterráneo hasta 45 grados Celsius. La poderosa explosión había agotado la mayor parte del oxígeno del aire y dejó a la gente sintiéndose asfixiada. Afortunadamente, la explosión por encima de ellos duró solo 30 segundos antes de seguir adelante. Luo Yuan continuó agachado un poco más hasta que las explosiones se habían ido lo suficientemente lejos. Luego soltó a Guan Sisi y Huang Jiahui. Tanto Huang Jiahui como Guan Sisi se levantaron también. Guan Sisi estaba sonrojada, pero nadie sabía en qué estaba pensando. Vamos a salir a echar un vistazo, dijo Luo Yuan suavemente. Vale, respondió Huang Jiahui, sosteniendo su mano firmemente mientras caminaban hacia la salida del área de estacionamiento. Los demás lo siguieron. Partes de la salida se habían derrumbado y el suelo estaba lleno de grava. El borde fino de la pared se había roto, formando varias grietas. Luo Yuan echó un vistazo a la salida y se consideró afortunado. Si el área colapsada fuese más grande, las consecuencias habrían sido terribles. Cuando salieron de la zona de aparcamiento, quedaron aturdidos por lo que vieron. Todo el distrito se había convertido en ruinas. Todos los edificios parecían dilapidados y peligrosos, y edificios enteros se habían derrumbado. Luo Yuan se puso pálido. Cuando se recuperó, caminó rápidamente hacia su casa. Hizo un giro y vio el edificio donde se quedaba. Una grieta grande se había formado desde el sexto piso hasta el primer piso y la pared había caído, revelando el interior de la casa. Aunque el edificio apenas se sostenía, ya no era seguro vivir ahí. Luo Yuan se sintió aliviado. Él mantenía un montón de suministros dentro de su habitación y definitivamente valdría una gran cantidad de dinero ahora. Todo el mundo sonrió. Caminaron rápidamente hacia la entrada y encontraron que la puerta de hierro seguía cerrada. No parecía haber movimiento desde el interior. Luo Yuan sintió un escalofrío cuando se detuvo. Chen Guo caminó hacia el frente y golpeó la puerta con fuerza, pero nadie respondió. Murmuró entre dientes, sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta de hierro. Lo siguiente que supieron era que su rostro se había puesto muy pálido y había caminado unos cuantos pasos hacia atrás antes de caer al suelo. Están muertos, todos están muertos, murmuró. Miraron a través de la puerta y vieron a más de 10 cadáveres tendidos en el suelo. Al parecer, los cadáveres habían sido aplastados hasta la muerte, ya que sus rostros estaban deformados y sangrando. Aún más horripilante era el hecho de que sus miembros seguían temblando. Guan Sisi estaba tan asustada que se escondió detrás de Luo Yuan. Luo Yuan estaba acostumbrado a ver cadáveres, así que se recuperó del shock muy rápidamente y le dijo a Huang Jiahui, que aún no se había recuperado, ya no podemos quedarnos aquí, ambas espérenme aquí mientras voy a buscar algo. Iré contigo, dijo Huang Jiahui. Quiero ir también, dijo Guan Sisi obstinadamente mientras salía detrás de Luo Yuan. Ambas se quedan aquí, me temo que el dinero puede llevar a la gente a cometer crímenes. La ciudad está en un caos terrible. Por favor, tengan cuidado. Luo Yuan sonrió con rigidez. Oka, tú también. Ten cuidado, el edificio puede colapsar en cualquier momento, dijo Huang Jiahui con preocupación. Oka. Luo Yuan asintió con la cabeza, pasó a través de los cadáveres y caminó hacia el cuarto piso. Era muy peligroso ya que algunas partes de la escalera ya se habían derrumbado. Aunque algunas áreas todavía estaban intactas, estaban llenas de grietas. Afortunadamente, las áreas derrumbadas no eran demasiado grandes, la más grande eran solamente de cerca de 5 o 6 pasos. Con su habilidad, no era un gran problema. Sin embargo, aunque tuvo mucho cuidado, estuvo muy cerca de caerse un par de veces. Después de unos 10 minutos, Luo Yuan finalmente llegó al cuarto piso. La puerta de seguridad ya no estaba en su posición original, y el pasillo que conducía desde la escalera a su habitación ya se había derrumbado y caído al tercer piso. Saltó sobre el sendero de 2 metros directamente hasta su propia habitación. La sala de estar tenía un enorme agujero y el único mobiliario, un sofá, también había caído al tercer piso. Sin embargo, el almacén al lado de la sala de estar todavía estaba intacto. Había 8 bolsas de granos,
algunos medicamentos, aperitivos, huevos salados, verduras saladas, carne enlatada y varias bolsas grandes de papel higiénico. Cuando Lo Yuan había ido de compras, había comprado todo a la vista y, como resultado, había un montón de suministros no utilizados. Cuando los miró, se hizo evidente que no podía llevarlos por las escaleras, solo podía echarlos abajo. Lo Yuan sacó las tablas de madera y abrió la ventana. Pidió a Huang Jiahui que lo agarrara desde abajo y luego arrojó las bolsas de granos hacia abajo. Las bolsas no eran lo suficientemente resistentes y la mayoría de ellas estallaron cuando llegaron al suelo. No podía evitarse. Cuando Lo Yuan lo arrojó todo, miró hacia la cocina. Pensó que sería una lástima dejar la carne curada para que fuese devorada por las ratas. Capítulo 37. Brecha en la comunicación. Cuando Lo Yuan volvió a bajar, la mitad de la escalera del tercer piso se derrumbó, lo que casi lo hizo caer. Mientras salía del edificio, los demás lo rodearon. Hermano Lo, ¿te gustaría ganar algo de dinero? Si trae mis cosas, yo te remuneraré justamente, dijo Chen Guo airadamente, seguro de que Lo Yuan diría que sí. Había intentado subir antes, pero se había retirado, ya que el edificio parecía demasiado peligroso para él. Las nuestras también. Mientras traigas nuestras cosas, te pagaré, dijo el hombre de la pareja en un tono más suave. Lo Yuan estaba harto. Tenía que contenerse para no golpearlo. Su rostro se oscureció al decir, mi vida vale más de lo que me puedes pagar. No podrías pagarme aún si te vendieras a ti mismo. Ve a buscar a alguien más. Tan pronto como terminó su frase, se dio la vuelta, sin esperar a ver la reacción de Chen Guo. Tenía miedo de que no fuese capaz de controlarse a sí mismo y acabase golpeando al hombre. Los granos se habían esparcido por todo el lugar y Huang Jiahui y Wang Sisi estaban tratando de reunirlos con las manos. Todo lo demás está intacto, pero las bolsas están rotas y alrededor de la mitad de los granos están dispersos. Podríamos recuperarlos si tuviésemos un saco, dijo Huang Jiahui en señal de socorro cuando vio a Lo Yuan cabizbajo. Los granos siempre habían sido preciosos, pero aún más ahora que el fin del mundo parecía acercarse. El miedo había hecho que muchas personas intentaran comprar lo más posible, lo que había resultado en una escasez de granos en todo el país. Además, los cultivos que se cuidaban ya no podían competir contra las malas hierbas, que habían demostrado ser resistentes a altas concentraciones de los cerezales de los planticidas. Por lo tanto, los campos alrededor del país estaban siendo descuidados y los granos eran escasos. Si el problema no se resolvía o se descubría una nueva especie de alta competencia, se enfrentarían a una inanición a mayor escala. Los granos eran siempre la principal fuente de alimento durante una guerra. Lo Yuan veía a su alrededor. En todas partes era una devastación completa. Sería muy difícil encontrar sacos. Suspiró y dijo, voy a mirar, pero no tengo mucha esperanza. Si solo ese jeep estuviese aquí, pensé que me lo había ganado, pero de alguna manera siento la pérdida ahora. O sí, porque no pensé en eso. Hay muchos coches en la zona de aparcamiento, es un desperdicio dejarlos allí porque no los usamos, dijo Huang Jiahui con vivacidad. No eres policía, y aún así sabes cómo robar un coche. Lo Yuan la miró, completamente aturdida. Huang Jiahui se sintió incómoda al ser mirado de esa manera. Ella parecía molesta mientras decía, mi papá solía tener un coche viejo con muchos problemas. Tuvo que encender el motor manualmente la mayor parte del tiempo. Por eso lo sé, lo he visto muchas veces. Desafortunadamente, muchos coches utilizan hoy la batería para poner en marcha el motor. Me pregunto si hay coches viejos en el área de estacionamiento. ¿Puedes ir a buscar uno mientras yo te espero aquí? Lo Yuan no quería preguntar por su familia. Parecía un tema tabú en ese momento. Huang Jiahui juntó las manos y se puso de pie. Lo comprobaré entonces. Espero encontrar uno. Por favor, busca algo de gasolina también. Con tantos coches allí, debe haber algo sobrante. Trata de obtener lo más posible. Te traeré un contenedor. Lo Yuan miró a su alrededor, pero todo lo que pudo encontrar fue una lata de ciruelas pasas. Las escurrió y las puso en las manos de Wang Sisi mientras pasaba la lata vacía a Huang Jiahui. Solo usa esto para recogerla. Ella puso los ojos en blanco y dijo, ¿puedo tener tu espada también? ¿Para qué la necesitas? Preguntó Lo Yuan con curiosidad. La boca de un tanque de gasolina no es tan grande. A menos que lo abra con la espada, ¿cómo podré sacar la gasolina con esta lata? ¿Debería usar el rifle? Huang Jiahui dijo con impaciencia, su tono estaba lleno de resentimiento. Por supuesto que se quejaría. Era una mujer hermosa y le pedían que fuera a buscar una gasolina apestosa. Lo Yuan sonrió avergonzado mientras pasaba la espada. Huang Jiahui lo miró fijamente antes de que ella se diese la vuelta y caminara hacia el área del estacionamiento. Lo Yuan miró a Wang Sisi que todavía estaba trabajando duro para recolectar los granos. Él la palmeó en el hombro y dijo, está bien, puedes parar y descansar un rato, tengo algo que preguntarte. La llevó a un lugar más alejado del edificio y se sentó. Wang Sisi también se sentó aprensivamente. Tío, Lo Yuan la miró y supo que estaba preocupada.
Era normal que una niña que había perdido a sus padres se sintiera insegura y se asustara de cualquier cosa por temor a ser abandonada de nuevo. Era exactamente de lo que quería hablar con ella. Él dijo suavemente, cariño, por favor no pienses ninguna tontería, ¿cómo podría abandonarte? Eres demasiado adorable. Además, tengo más que suficiente comida para compartir contigo. Wan Sisi se ruborizó ligeramente y lo miró. Gracias tío, o tal vez lo llamaré hermano Lo de ahora en adelante. Eso depende de ti, dijo Lo Yuan con indiferencia. Era solo un hombre después de todo. También, por favor, no te restrinjas la próxima vez, o la gente puede pensar que estoy maltratándote. Haz lo que quieras. Por cierto, ¿has notado algún cambio en tu cuerpo recientemente? ¿Te sientes más fuerte, por ejemplo? Preguntó Lo Yuan. Estaba pensando que la pequeña cantidad de carne de rata marinada que habían estado comiendo últimamente podría haber tenido algún tipo de efecto sobre ella. Wan Sisi pensó durante un rato antes de decir, creo que me siento un poco más fuerte. Solía tener dolor de estómago cada vez que corría una pequeña distancia durante la clase de gimnasia, pero ahora puedo correr más rápido y mi estómago no duele tampoco. Wan Sisi vaciló un poco antes de añadir, y ha habido otros cambios también. Luego se ruborizó y bajó la cabeza. ¿Qué cambios? Preguntó Lo Yuan mientras pensaba, no me digas que ha evolucionado. Gracias a la habilidad de identificación sabía que los alimentos que se cocinaban no eran capaces de desencadenar la evolución. Hermano Lo, la cara de Wan Sisi se sonrojó. Ella retorció la camisa entre sus dedos mientras decía, yo, creo que mis pechos se han vuelto más grandes, y cada vez que, como carne de rata, siento que están hinchándose. Lo Yuan instintivamente miró los pechos de Wan Sisi y descubrió que de hecho habían cambiado. Su pecho, que solía ser casi plano y solo un poco abultado, se había vuelto más grande y los dos puntos en el centro eran duros y puntiagudos. Era obvio que no llevaba ropa interior. Por desgracia, no había ropa interior femenina dentro de la casa. Wan Sisi se sintió tímida bajo la mirada de Lo Yuan. Su respiración se hizo pesada y rápida cuando dijo en voz baja, hermano Luo, sé que a los chicos les gusta tocar los pechos de las chicas. Puedes tocarlos si quieres. Lo Yuan se ruborizó un poco cuando la oyó y dijo con rabia, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué aprenderías cosas tan malas a tan temprana edad? Wan Sisi empezó a temblar de miedo. Sus ojos se pusieron rojos y las lágrimas se deslizaron mientras decía, hermano Luo, no he hecho nada indecente. Mi exnovio siempre quiso tocarme, pero nunca lo dejé. En otras palabras, ella había querido que él la tocara, pero en lugar de mostrar gratitud, la había regañado. ¿Novio? Lo Yuan estaba sin palabras mientras miraba a Wan Sisi, cuyo cuerpo acababa de comenzar a desarrollarse. Siempre se había considerado a sí mismo como alguien puro. Solo había conseguido una novia cuando había ido a la universidad, y habían tenido relaciones íntimas solo después de haber estado saliendo durante un año. Sentía que se había distanciado de la sociedad y ya no podía seguir las últimas tendencias. De acuerdo, lo siento. No debería haber dicho que eres una chica mala. Por favor, deja de llorar. Lo Yuan trató de consolarla. Al principio había querido educarla, pero al final desistió. Al menos lo que ella había dicho probaba que era una chica amable y agradecida. Su método había sido poco ortodoxo. Mientras hablaba, Wan Sisi se sintió peor. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas mientras sollozaba, eres un hipócrita, diciendo que no quieres tocarme, cuando me has estado tocando todo el tiempo. ¿Qué? Lo Yuan se sorprendió, trató de recordar, pero no recordaba a qué se refería. Confundido, le preguntó, ¿me estás tomando el pelo cuando te he tocado? En el aparcamiento, cuando me empujaste hacia abajo, tu mano estaba en mi pecho. Todavía duele, dijo Wan Sisi, frunciendo los labios. Yo, dijo Lo Yuan avergonzado. Había sido una emergencia, por lo que no había prestado mucha atención. Ni siquiera sabía dónde había puesto las manos. Lo Yuan se disculpó y habló con ella durante un tiempo antes de que Wan Sisi finalmente dejara de llorar. Un viejo Volkswagen Santana al que le faltaba una puerta se dirigió hacia ellos, haciendo un sonido profundo y retumbante. Se detuvo al lado de la pila de suministros. Juan Jiahui salió del coche. Parecía estar de mal humor mientras su cara y sus manos estaban manchadas con aceite negro. Se acercó a Lo Yuan y lo miró fijamente. Cuando notó los ojos hinchados de Wan Sisi, preguntó, ¿por qué tiene los ojos rojos? ¿Has estado intimidándolo? ¿Quién te crees que soy? ¿Me parezco a un matón? Dijo Lo Yuan sinceramente, sintiéndose culpable al mismo tiempo. Juan Jiahui se ruborizó ligeramente mientras pensaba, no estoy segura de qué tipo de persona eres. Si no nos hubiésemos encontrado, alguien me habría matado mientras yo todavía estaba aturdida. Continuó mirando a Lo Yuan, parecía una típica mujer policía interrogando a un criminal. Pregúntale a Wan Sisi si no me crees. Lo Yuan trató de defenderse. Tía. El hermano Lo no me intimidó. Empecé a llorar porque estaba pensando en mis padres. Dijo Wan Sisi en voz baja, mirando a Lo Yuan. ¿Escuchaste? ¿Te entiendes ahora? Los policías solo saben cómo acusar a otros.
Se está convirtiendo en una enfermedad laboral. Muy bien, empecemos a mover cosas. Buscaremos un lugar para quedarnos y luego seguiremos desde allí, dijo Luo Yuan con vivacidad, sintiéndose aliviado. Se levantó y caminó hacia la pila de suministros. Huang Jiahui volvió a mirar a Wang Sisi. Había observado una huella de color gris claro en el pecho. Solo se podía ver si alguien miraba de cerca. Si no hubiera estado en la policía durante tantos años, tal vez no lo hubiera notado. Y yo soy la mala aquí. Es una bestia total, que ni siquiera deja a una niña sola. Me fui solo por un minuto y ya llegó a ella. Huang Jiahui pensó mientras Luo Yuan se alejaba. Dejó de lado a Wang Sisi antes de que pudiese seguirlo. No debes quedarte a solas con él de nuevo, ¿me oyes?, preguntó con seriedad. No vayas a su dormitorio tampoco. Si trata de hacerte cualquier cosa, debes decir que no. Hermana Huang, el hermano Luo es un buen hombre. Wang Sisi defendió Luo Yuan. Tiene un buen carácter, pero no cuando se trata de otros. Puede que no lo entiendas todavía, pero él quiere que te quedes sola, Huang Jiahui dijo pacientemente. Hermana Huang, ya lo sabía. Muchas chicas de mi edad tienen relaciones sexuales. Si el hermano lo quisiera, estaría dispuesta. Ahora vamos a mover los suministros. Wang Sisi caminó hacia Luo Yuan tan pronto como terminó su sentencia. Huang Jianhui se quedó allí sin palabras durante bastante tiempo. Capítulo 38. Realización. El arroz blanco en la superficie estaba bastante limpio, pero el resto había sido en su mayor parte manchado por los fluidos corporales de escarabajos verdes. Los granos también se habían mezclado con restos de esqueletos de escarabajos verdes, lo que los hizo totalmente repugnantes. Luo Yuan quería deshacerse de todos, pero fue detenido por Huang Jiahui, quien sentía que no era correcto desperdiciar comida. El maletero del Volkswagen Santana no era lo suficientemente grande como para meter todo, así que Luo Yuan empujó el asiento trasero para hacer espacio para los suministros. El coche estaba completamente lleno. Muy bien, vamos. Luo Yuan se metió en el asiento del conductor. Huang Jiahui tomó el rifle con Wang Sisi sentada en su regazo. Cuando tomaron sus asientos, Luo Yuan puso en marcha el motor. Se dirigió a la entrada del distrito, y luego se volvió y echó un vistazo por la zona, que estaba casi en ruinas. De repente cruzó por su mente que ya no podría volver. Había más gente caminando por la calle. Acababan de ser bombardeados con un aluvión de armas, y algunos parecían felices de estar vivos mientras otros lloraban en voz alta, viendo cadáveres de escarabajos verdes en todas partes alrededor de la devastada ciudad. Luo Yuan sentía que la escena era familiar y desconocida al mismo tiempo, pero ya no podía mezclarse. Permaneció en silencio mientras avanzaba lentamente. No mucho después, vio a un escarabajo guardián cerca de un café en la calle en ruinas. Su estómago se había explotado y un líquido repugnante goteaba de una herida del tamaño de una mesa, formando un gran charco de líquido pegajoso en el suelo. El formidable insecto todavía estaba tratando de mantenerse con vida, agitando con fuerza su única ala creando un fuerte viento que casi mandaba a volar las mesas del café. Luchaba por ponerse de pie, pero sin un conjunto completo de miembros y alas, sus luchas resultaron inútiles. Luo Yuan lo miró mientras seguía conduciendo. A pesar de que fue gravemente herido, el feroz insecto todavía sería capaz de matarlo a pesar de su experiencia matando a uno de su tipo. Además, sabía que solo había tenido éxito por pura suerte. Teniendo en cuenta la suerte podría no estar de su lado cada vez, sería muy arriesgado luchar contra ese organismo feroz. Si tuviese que elegir, tendría que evitar cualquier insecto porque su defensa corporal era demasiado débil. El escarabajo guardián podía defenderse de ataques de una bala, pero todo lo que le tomaría a Luo Yuan para morir sería un tiro. El camino empezó a vibrar ligeramente y un rugido del motor llegó desde lejos. En la encrucijada, vieron 5 coches blindados y 3 grandes camiones gruñendo. Luo Yuan giró el volante y se dio. Había alrededor de 7 personas cargando ametralladoras pesadas en los camiones. Miraron hacia Luo Yuan solemnemente. El grupo estaba obviamente en una ronda de limpieza ya que Luo Yuan pudo ver que en varios de los camiones, que eran más de 10 metros de largo, llevaban un escarabajo guardián. Verlo le hacía perderse en sus pensamientos. Aparte de recolectar los escarabajos guardianes para propósitos de investigación, su propósito principal tenía que ser producir a más hombres evolucionados. El porcentaje de evolución humana era pequeño, solo 1 en 1000. Sin embargo, si el número total del ejército era de 100.000, entonces los hombres evolucionados en el ejército tenían que ser alrededor de un centenar. Si el número fuese de 1.000.000, habría 1000 hombres evolucionados. De hecho, las probabilidades podrían ser incluso más altas que eso. El disgusto del público en general al comer el escarabajo verde crudo no era definitivamente un problema en el ejército. La disciplina y la obediencia ya habían sido grabadas profundamente en las almas de los hombres. Por lo tanto, no tenía ninguna duda de que, dada una orden de su superior, ellos meterían esas cosas nauseabundas en sus bocas y tragarían sin vacilación. De pronto se sintió asustado al darse cuenta de que no estaba realmente listo para enfrentar el fin del mundo.
Aunque sabía que esas cosas podían darle la oportunidad de evolucionar, todavía insistía en no tocarlas porque las encontraba asquerosas. ¿Por qué no conduces? Huang Jiahui no quería hablar con él, pero no pudo evitarlo cuando vio que Luo Yuan se había detenido durante mucho tiempo. Al final, estoy convencido de una cosa, dijo Luo Yuan brillantemente cuando se recuperó. ¿De qué estás hablando?, preguntó Huang Jiahui. Era demasiado curiosa para no hacerlo. ¿Comerías un escarabajo verde si supieras que hay algo en el que te brinda la oportunidad de evolucionar?, preguntó Luo Yuan mientras ponía en marcha el motor y se dirigía hacia el cruce. ¿Evolucionar? ¿Estás bromeando?, Huang Jiahui dijo con desprecio. Ella no entraba a internet que a menudo, ni estaba en posesión de alguna información clasificada, por lo que ella no sabía nada sobre la existencia de las personas evolucionadas. Sé sobre las personas evolucionadas. Está en todas partes en el internet, dijo Guan Sisi. ¿Realmente existen las personas evolucionadas?, preguntó Huang Jiahui dudosa. Parezco que estoy bromeando, Luo Yuan dijo mientras conducía. Entonces, por supuesto, comería un escarabajo verde. Solo un idiota no lo comería, dijo Huang Jiahui con indiferencia. No creía en Luo Yuan. Lo que decía le parecía demasiado absurdo para ser verdad. Hermano Luo, quiero comer uno también, dijo Guan Sisi en voz baja. Podemos tener lo que queramos más tarde. Vamos a comer hasta que estamos tan llenos que ya no podamos comer, dijo Luo Yuan con una misteriosa sonrisa en su rostro. Varias ambulancias pasaban, seguido por más vehículos de emergencia que llegaban uno tras otro. Unos minutos más tarde, Luo Yuan se detuvo frente a un hotel. El edificio de 4 pisos era el que mejor se encontraba en la zona. Abrió la puerta y bajó del coche. La puerta de cristal estaba en ruinas y la planta baja estaba cubierta de polvo grueso, lo que indica que el hotel había sido cerrado hace algún tiempo. Vamos a quedarnos aquí. Podemos elegir cualquier habitación que queramos, dijo Luo Yuan mientras entraba y echaba un vistazo. Huang Jiahui entró también. ¿No es extraño?, dijo. ¿Qué pasa si el dueño viene más tarde? Este es un hotel. Si viene el dueño, pagaremos. Teniendo en cuenta su condición, no nos cobrará mucho. Luo Yuan se rió. Huang Jiahui no dijo mucho después de eso. Los dos encontraron una suite de lujo en el 3er piso y comenzaron a cargar sus pertenencias. Cuando terminaron, ya era mediodía. Huang Jiahui acababa de entrar al baño cuando oyó su voz inquieta. ¿No hay suministro de agua? No hay suministro de agua, pero había esta mañana. Luo Yuan parecía sombrío, pero no estaba tan sorprendido. Voy a buscar la válvula principal abajo y comprobaré si ha sido desconectada. Se dirigió rápidamente a la planta baja. Tuvo que buscar durante más de 10 minutos antes de encontrar la válvula dentro del almacén en el 1er piso. Estaba decepcionado al descubrir que estaba abierta. Salió del hotel hacia el ya cerrado restaurante justo al otro lado de la calle. Entró en la cocina y encendió el grifo. La pipa de agua hizo un ruido, pero no salió agua. Luo Yuan caminó hacia el hotel sombríamente. No hay suministro de agua en el restaurante al otro lado de la calle tampoco. Luo Yuan se dejó caer en el sofá con decepción. El bombardeo de hoy fue demasiado intenso. Quizás el suministro de agua también se vio afectado. Por suerte todavía tenemos unas 10 botellas de agua mineral. Sin embargo, no podemos permanecer en la ciudad Donghu. Tenemos que movernos a otro sitio. Huang Jiahui suspiró y se sentó, con una expresión de ceño fruncido en su rostro. ¿Dónde?, preguntó ella. Luo Yuan pensó durante un rato antes de que dijese, vayamos a la ciudad de Don. Como la ciudad capital, debe haber por lo menos un grupo de tropas del ejército allí. Las condiciones serán mucho mejores. Cuando Luo Yuan estaba tranquilo, podía ser muy bueno convenciendo a otros. Huang Jiahui se sintió tranquila. Muy bien, tú decides entonces, dijo. Nos vamos a la ciudad de Don mañana por la mañana, decidió Luo Yuan. ¿Tienes suficiente gasolina para el coche, verdad? No queremos quedarnos atrapados en medio de la nada. La gasolina no será un problema, mientras el coche no se rompa. Luo Yuan frunció el ceño. Huang Jiahui se apresuró a añadir, la ciudad de Don está a unos 100 kilómetros de la ciudad Donghu, y ese Volkswagen Santana 2000 se mantiene bastante bien, así que debería estar bien. Eso está bien, o tendríamos que recoger otro coche. Todo es un desastre ahora, así que no sé de quién compraríamos uno. Vamos a comer algo. Coge la bolsa de pan. Vamos a comer eso hoy. Luo Yuan tocó su estómago. Había estado en un modo intenso todo el día, así que no había sentido ganas de comer, aunque había tenido la bolsa del pan. Como resultado, él se estaba muriendo de hambre. Huang Jiahui se levantó para sacar la bolsa de la sala de estar, pero fue detenida por Luo Yuan. Espera, no comamos de inmediato. Me preocupa que ambas vomiten. Déjame conseguir algo de abajo. Luo Yuan salió. Tanto Huang Jiahui como Guan Sisi estaban confundidas y sentían que algo malo estaba a punto de suceder. Hermana Juan, ¿qué va a hacer el hermano Luo?, preguntó Guan Sisi con curiosidad. No lo sé, pero tengo la sensación de que no es algo bueno.
dijo Huang Jiahui mientras intentaba parecer tranquila. Esperaron unos 30 minutos antes de que Luo Yuan finalmente regresara. Estaba sosteniendo un pedazo de exoesqueleto de escarabajo verde en sus manos. A juzgar por el color del exoesqueleto, tenía que pertenecer a un escarabajo guardián. Luo Yuan había buscado alrededor de la zona, pero eso era todo lo que había logrado encontrar. Según la técnica de identificación, la probabilidad de evolución era la misma tanto para el escarabajo verde regular como para el escarabajo guardián. Sin embargo, esta vaga descripción podría ser inexacta. Por ejemplo, la probabilidad de 3 en 1000, 7 en 1000 e incluso 10 en 1000 podría ser el mínimo, pero sus tamaños eran completamente diferentes y esa diferencia podría tener un impacto enorme. Luo Yuan creía que la probabilidad de evolucionar al comer un escarabajo guardián era mayor que la de comer un escarabajo verde regular. Pero incluso si la probabilidad probase ser la misma, no sufriría muchas pérdidas. Luo Yuan puso el exoesqueleto sobre la mesa. Hizo un ruido fuerte. Huang Jiahui y Guan Sisi repentinamente recordaron lo que Luo Yuan había dicho en el coche. Ambas caras se volvieron verdes mientras sacudían la cabeza. Luo Yuan miró a las dos retirándose. Creía que tenían que comer porque ya habían aceptado. Así que él también tenía que comer. Después de todo, sería más justo que todos sufrieran juntos. Como un vendedor, Luo Yuan trató de convencerlas. Ya he limpiado todos los órganos internos y fluidos corporales. Solo quedan los músculos. Es extremadamente rico en nutrientes, mucho mejor que cualquier suplemento en el mundo. Además, también les dará una pequeña oportunidad de evolucionar. Incluso si no lo hacen, aún así, mejorará todas las funciones de su cuerpo. Huang Jiahui, ¿te gustaría tener una habilidad y sobrevivir aún después de que toda la humanidad haya perecido? Guan Sisi, sé que siempre te sientes insegura, ¿te gustaría cambiar y no tener miedo? La vida humana ya no es tan valiosa, ¿sabes cuántas personas murieron hoy? Debe haber sido más de 100.000. Si no hubiésemos tenido la suerte de escondernos en la zona de aparcamiento subterráneo, habríamos muerto también. Pero la guerra aún no ha terminado. Podríamos haber sobrevivido hoy, pero, ¿y mañana? Vale la pena sufrir un poco ahora si eso significa que podemos obtener el poder de protegernos a nosotros mismos. Guan Sisi lo escuchó mientras cerraba los puños. Sintió que su sangre hervía y sus ojos brillaban. Sí, yo quiero ser más fuerte, hermano, lo comeré. Huang Jiahui también estaba llena de emoción. Yo comeré también, voy a conseguir un wok ahora, dijo emocionada. Luo Yuan les dirigió una extraña sonrisa mientras decía a la ligera, porque necesitamos un wok. Eso es demasiado problema. Además, esta cosa tiene que ser consumida cruda, o perderá su efecto. Huang Jiahui parecía aterrorizada. Ella dio unos pasos atrás, sus ojos se estaban ensanchando. Miró los músculos blancos como marfil del exoesqueleto del escarabajo verde, y luego miró a Luo Yuan. Ella tragó saliva antes de poder decir confundida, comer crudo. Guan Sisi se había puesto pálida, se sentía mal del estómago, y de repente se cubrió la boca y corrió al baño. Capítulo 39, evacuación. Después de pasar mucho tiempo tratando de prepararse mentalmente y un tiempo aún más vacilantes, finalmente comieron. Su sufrimiento era indescriptible. Luo Yuan era capaz de retener la comida, pero Huang Jiahui y Guan Sisi comieron, vomitaron y luego reanudaron comer de nuevo hasta que lo único que pudieron vomitar era ácido gástrico. Parecían estar en un gran dolor, y las lágrimas rodaban incontrolablemente por sus rostros. Desafortunadamente, aunque no estaba claro si era debido a las cualidades de sus cuerpos o porque la probabilidad de evolucionar de ese organismo nivel azul era demasiado bajo, ninguno de ellos habían evolucionado al final del día. Luo Yuan se sintió mejor. Ya había fallado una vez, así que estaba un poco decepcionado. Sin embargo, era un gran golpe para Huang Jiahui y Guan Sisi. Habían sufrido tanto y no habían visto ningún resultado. Tanto Huang Jiahui como Guan Sisi se sentían furiosamente enojados con él. No le dirigieron la palabra toda la noche. A medianoche, Luo Yuan fue despertado por la súbita vibración de un mensaje de texto. Sacó su teléfono y volvió la pantalla un poco más brillante. Con el fin de ahorrar batería, el teléfono de Luo Yuan se mantuvo constantemente en la pantalla oscura. Sin embargo, su teléfono todavía tenía una última barra de batería. El resto de la batería ya se había agotado. Luo Yuan se sorprendió. El mensaje era de su ex colega, Guan Xiaoguan. Desde que había renunciado a la compañía, apenas se habían contactado, y últimamente ya no se mantenían en contacto. No podía creer que hubiese recibido un mensaje de ella. Luo Yuan, vamos a salir con la quinta división pronto. Acabo de recibir la noticia de que saldremos de la carretera este a las 6:30 de la mañana. Si quieres irte, por favor, ven lo más pronto posible, responde tan pronto como recibas mi mensaje. Luo Yuan miró la pantalla durante bastante tiempo, luego se volteó rápidamente, se puso de pie y se puso la ropa. Ya era 5:30 am y la salida estaba programada a las 6:30 am, así que solo tenía una hora para prepararse.
necesitaba apresurarse. También había planeado salir de la ciudad Dongwu ese día, pero teniendo en cuenta la situación actual, nadie sabía lo que les pasaría en el camino. Al menos si fueran escoltados por el ejército, su seguridad estaría garantizada. Salió de la habitación y llamó a la puerta del dormitorio de Huang Jiahui. Rápido, despiértense. El ejército está saliendo de la ciudad Dongwu a las 6:30 am. Sería mejor si fuésemos con ellos, nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, dense prisa. El sonido de algo que caía en el piso provenía del interior del dormitorio. Si no fuese por el temor que Huang Jiahui tenía que lidiar con todos los días, lo que la había hecho más sensible y alerta, habría tardado más tiempo en levantarse de la cama. Ahora bien, ella había saltado al instante cuando había oído algo. Guan Sisi ya había empezado a vestirse con prisa. Cuando los dos salieron, Luo Yuan ya había terminado de lavarse la cara y enjuagarse la boca. Por suerte ya hemos trasladado todos los suministros al coche ayer por la noche, o sería demasiado tarde, dijo Luo Yuan con mucho gusto. ¿Cómo sabías que el ejército se va?, preguntó Huang Jiahui, dudosa. Había sacado una botella de agua mineral de la sala de estar y parecía que estaba a punto de cepillarse los dientes. No te cepillas los dientes ahora, hazlo en el camino. Son las 5:40 am y quedan solo 50 minutos. Recibí las noticias de mi ex colega, así que es de una fuente confiable. ¿Tu marido no trabaja en algún tipo de departamento gubernamental? ¿Cómo es que no te lo dijo? No vuelvas a mencionarlo. Ya hemos estado separados por mucho tiempo. Además, mi teléfono está muerto. Incluso si él quisiera ponerse en contacto conmigo, él no sería capaz de contactarme, dijo Huang Jiahui, claramente molesta. Luego se volteó hacia el baño y guardó sus pertenencias dentro de una bolsa de plástico. Cuando terminaron de empacar, bajaron la escalera con prisa y se metieron en el Santana 2000, cuya puerta de pasajeros se había roto. Ya era enero y se consideraba invierno. Aunque la temperatura era anormal, los días cortos del invierno y las noches largas permanecieron iguales. Eran cerca de las 6 de la mañana y el cielo aún estaba oscuro. Luo Yuan quería encender las luces del Enteres, pero descubrió que las luces del viejo coche ya habían sido rotas. Mierda, coche estúpido. Tenemos suerte de que tengamos un coche, dijo Huang Jiahui, de manera enojada, ya que ella era la que había conseguido el coche. Sabiamente, Luo Yuan no peleó con ella. Encendió el coche en la oscuridad, pisó el acelerador y se dirigió hacia la carretera tratando de ver bajo la débil luz de la madrugada. Después de 2 días de bombardeo, la superficie de la carretera estaba llena de piedras y guijarros de varios tamaños, incluso se había agrietado en algunos lugares. Cuando habían pasado ayer por allí, había conducido muy lentamente por lo que no había notado esas cosas. Sin embargo, cuando él aceleró ahora, el coche entero comenzó a sacudirse a lo largo del camino. El rostro de Huang Jiahui se había puesto pálido. Parecía muy asustada como si estuviese montando una montaña rusa. Además, ella estaba sentada en el asiento del pasajero, y la puerta había sido cortada en ese lado mientras ella estaba robando el coche. Ella no sabía si lo había cortado para ahorrarles el problema o simplemente para desahogar su ira. También tenía que cuidar de Guan Sisi, por lo que casi se cayó cuando el coche comenzó a sacudirse vigorosamente. Después de un rato, ya no podía soportarlo y gritó de espera. No puedo soportarlo más, déjame conducir. ¿Puedes ver el camino claramente?, preguntó Luo Yuan mientras se ponía de pie. Su vista era bastante buena y se había vuelto aún mejor después de que las cualidades internas de su cuerpo habían sido mejoradas. Todavía no poseía la capacidad de visión nocturna, pero ya era temprano por la mañana y el sol había empezado a elevarse, de modo que podía distinguir el camino. Si no lo hiciera, el paseo habría sido incluso más accidentado. Huang Jiahui se frotó el culo adolorida mientras ella cojeaba hacia el asiento del conductor, mirando furiosamente. Si no tuviese buena vista, habría podido colocarme en tercer lugar en una competición de tiro. Abre la puerta y te dejaré disfrutar del paseo también. Luo Yuan se sintió reacio porque no había conducido mucho después de obtener su licencia de conducir. Miró a Guan Sisi y dijo, ¿dónde se sentará Guan Sisi? Es una niña y no puede sentarse en mi regazo, ¿verdad? Se quedó muda por un momento. Ella no había pensado en eso. Miró la ligera timidez en la cara de Guan Sisi y pensó en las huellas que había dejado en su pecho ayer. Oh, ahora actúas como un caballero, no creas que no sé lo que pasó, sal del auto. Luo Yuan no tuvo más remedio que obedecer. Cambiaron de asiento, y Guan Sisi se sonrojó al sentarse en el regazo de Luo Yuan. Huang Jiahui reinició el motor. Conducía como si quisiera desahogar su ira. Conducía más locamente que Luo Yuan, como si estuviese conduciendo un vehículo todoterreno en lugar de un Santana 2000. Huang Jiahui miró alegremente a Luo Yuan, pero estaba decepcionada al verlo sentado inmóvil. De hecho,
estaba sentado tan quieto que parecía que su cuerpo estaba pegado al asiento. A medida que el coche seguía brincando, se sorprendió y decepcionó al mismo tiempo. No notó que el rostro de Wan Sisi se ruborizaba a un color rojo intenso. El número de coches estaba aumentando, y muchos estaban conduciendo hacia la misma dirección que ellos. A medida que se acercaban a la entrada de la carretera, había aún más coches. Ellos tuvieron que parar por unos minutos después de un corto tiempo. Pronto, el coche viejo finalmente se detuvo en una localización aproximadamente 1 kilómetro lejos de la entrada de la carretera. Había innumerables coches allí, bloqueando los 6 carriles. Eran en su mayoría coches de lujo que hicieron que el antiguo Santana 2000 fuese el más destacado entre ellos. El Mercedes-Benz 600 junto a ellos bajó la ventana y un tipo gordo sacó la cabeza. «Hey hermano, su coche es una antigüedad». Lo Joan se rió, «Está bien mientras siga funcionando». «De todos modos, ¿quién te dio la noticia? ¿La oficina municipal no te lo dijeron?», preguntó el hombre, sorprendido. «Si mi amiga no me hubiese dicho, yo no estaría aquí». Eso era de esperarse. Lo Joan no estaba enojado o decepcionado. Hace tiempo que se había acostumbrado al sistema piramidal de la humanidad. «Entonces tienes suerte. Escuché que esas personas de la oficina municipal también se van. La ciudad Donghu será completamente abandonada. El país no puede darse el lujo de reconstruirla, por lo que solo puede moverse a otros lugares. Nuestro grupo lo tiene bastante bien, estamos protegidos por las tropas del ejército. El resto será evacuado en grupos también, pero no recibirán mucha protección del ejército». Huang Jiahui no estaba contenta con lo que estaba oyendo. Los hombres ricos siempre lo tienen fácil. Solo compartimos algunas de sus ventajas. El tipo gordo no parecía importarle lo que ella había dicho, pero su sonrisa se hizo ligeramente amarga. «Soy muy pobre, todo lo que me queda es dinero. Ya no tengo mi compañía, mi casa, mi esposa o mis hijos. Todo lo que tengo es un libro de banco con dinero que ha sido devaluado más de 10 veces. Si mi mentalidad no fuese buena, ya me habría suicidado». No era fácil para nadie sobrevivir durante un periodo tan difícil. Luo Yuan suspiró y cambió el tema. «Veo que hay muchos autobuses de lujo más adelante. ¿A quién están transfiriendo?». El tipo gordo frunció los labios y bromeó. «Profesores universitarios, técnicos profesionales, investigadores de los institutos de investigación y, por supuesto, algunos funcionarios públicos. Sus vidas son más valiosas que las nuestras, y por lo tanto son la máxima prioridad. La ciudad Donghu tiene más industria ligera y de servicio que industria pesada. Tal vez usted no es consciente de ello, pero las provincias con la industria pesada ya han comenzado a trabajar en la economía de guerra. La vida de un técnico profesional es más importante que la vida de 1000 estudiantes universitarios». Al parecer, el tipo gordo estaba bien informado. Justo cuando Luo Yuan estaba a punto de preguntar por más información, sintió que su teléfono vibraba. Lo sacó y vio que era Guan Xiaoguan. Lo tomó. «Luo Yuan, ¿estás aquí?», preguntó Guan Xiaoguan, sonando preocupada. «Sí, te estoy en la parte de atrás». «Entonces por favor ven más rápido, nos vamos pronto». Luo Yuan vaciló un momento antes de contestar. «No creo que pueda. Estoy aquí con mis amigos y estamos manejando». Completo silencio. Después de un tiempo, Luo Yuan pensó que había oído a Guan Xiaoguan respirar hondo. «Bueno, entonces, buena suerte. Te veré, ya tengo que irme ahora». Antes de que Luo Yuan pudiese decir algo, Guan Xiaoguan ya había colgado el teléfono. Luo Yuan lo miró y vio que tenía unos pocos mensajes no leídos y 2 llamadas perdidas. Abrió todos los mensajes. «¿Ya saliste? Si no lo has hecho, no lo lograrás. ¿Dónde estás? Voy a recoger a mi papá». Acababa de recordar que no había respondido a su mensaje antes, ni había sentido la vibración de su teléfono cuando ella lo había llamado. Quería explicar, pero después de una larga vacilación, decidió explicarlo todo más tarde, cuando volviesen a encontrarse cara a cara. Capítulo 40. Fuera de control. A las 6:30 am, los vehículos comenzaron a moverse lentamente. Había unos cientos de vehículos blindados delante, seguidos por los vehículos que llevaban tropas. También había alrededor de un centenar de autobuses y unos 10 helicópteros militares que circulaban a poca altura. Luo Yuan y todos los demás propietarios de un coche privado eran los últimos en fila, detrás de todos ellos. Luo Yuan se puso detrás del volante antes de que se fuesen de nuevo, dejando a Wan Sisi de nuevo en el regazo de Huang Jiahui. El cuerpo de la niña acababa de comenzar a desarrollarse, pero no era inocente de ninguna manera. Era embarazoso para ella sentarse en su regazo cuando algún incidente no deseado podría ocurrir en cualquier momento. Cuando pensó en su anterior momento embarazoso, su cabeza comenzó a doler. No sabía lo que la niña había pensado. El tráfico era tan largo que se extendía por unos cuantos kilómetros, como un largo gusano que se arrastraba lentamente por la carretera. Al entrar en la carretera, su velocidad aumentó gradualmente. Después de unos 30 minutos de conducción, finalmente habían huido de la ciudad Donghu y sus alrededores se fueron haciendo cada vez más rurales. No sabían cuándo había comenzado,
pero toda la carretera parecía haber sido reconstruida y se había construido un cinturón de aislamiento de concreto de aproximadamente 50 metros de ancho. El otro lado del cinturón de aislamiento parecía un mundo aparte, uno cubierto de vegetación. Luo Yuan miró a ambos lados mientras conducía, su corazón se llenó de miedo. Esas plantas ya no eran malas hierbas como solían ser en los viejos tiempos. Habían formado toda una selva. Mientras conducían a través de él, la gente sentía como si estuvieran conduciendo en un bosque oscuro y profundo. Si Luo Yuan no lo hubiese visto por sí mismo, habría pensado que estaba soñando. Esas plantas parecían haber crecido demasiado rápido. Todo parecía muy peligroso ya que el cinturón de aislamiento parecía áspero y manchas de sangre seca se podía ver por todas partes. Luo Yuan incluso vio el cadáver de un animal, que parecía una delgada hoja de papel después de ser aplastado repetidamente por los coches en la carretera. Sin embargo, a pesar de todo, todavía se podía percibir el peligro oculto por las defensas de hormigón de acero y ametralladoras pesadas posadas encima de cada kilómetro. Huang Jiahui miró a ambos lados y dijo preocupada, ¿qué piensan los funcionarios de primer nivel? ¿Por qué están dejando crecer el bosque en vez de quemarlo? Esos escarabajos verdes podrían haber venido de esta área. Luo Yuan sonrió amargamente. Si pudieran, ya lo habrían quemado. Creo que ya no pueden hacerlo. ¿Por qué no lo quemaron un par de veces la última vez? Huang Jiahui preguntó dudosa. Sí, pero eso fue la última vez, cuando la situación todavía estaba bajo control. Grandes cantidades de petróleo fueron importadas de los mayores productores del mundo, pero ahora el comercio internacional se ha detenido, y basarse solo en los pocos campos de petróleo que quedan en nuestro país ya ha demostrado ser insuficiente. ¿Qué más podrían usar para quemar estas plantas cuando crecen tan rápido? Huang Jiahui no podía aceptar la verdad. Entonces, ¿ya no podemos hacer nada con esas plantas? Dijo ella distraídamente. Si no tenemos petróleo, podemos usar gasolina para quemarlos. Wang Sisi no pudo evitar interrumpir. Ese chiste era tan bueno que tenía tanto a Luo Yuan y Huang Jiahui riendo. Eso disipó su depresión durante un tiempo. Wang Sisi estaba confundida. Cuando Huang Jiahui explicó, se sonrojó. Por supuesto que hay otros métodos también. Podríamos usar alcohol si no tenemos petróleo. La mejor materia prima para producir alcohol son esas plantas, que ahora están en abundancia. Si producimos una cantidad suficientemente grande de alcohol, podríamos reemplazar el petróleo al final del día. Pero todo depende de lo que el gobierno planee hacer. Los coches delante de repente se detuvieron. Luo Yuan utilizó el freno de emergencia. Al principio no había pensado en ello. Los accidentes eran comunes cuando se trataba de grandes grupos de automóviles. Pensó que pronto volverían a moverse de nuevo, pero entonces notó una conmoción en la parte delantera, seguida por el familiar sonido del cuero que se arrancaba. ¡Bum! Salió del coche y vio a un helicóptero militar rodar de lado y caer del cielo. Unos segundos más tarde, se desplomó sobre el cinturón de aislamiento y explotó, produciendo una fuerte llama. Más de 10 soldados disparaban a la vez, formando una larga línea de color rojo. Su blanco eran centenares de pájaros negros grandes mutados que habían aparecido en el cielo. Algunos de ellos fueron derribados. Las plumas negras cayeron del cielo como la lluvia, una de ellas aterrizando en su coche. Luo Yuan se quedó sin palabras por un tiempo antes de que finalmente agarrase su sanmadao y saliese del coche. Al hacerlo, gritó, todo el mundo salga del auto ahora. No era seguro esconderse dentro de un coche. Limitaba el movimiento de uno y cuando finalmente llegaba el peligro, no podían hacer nada para evitarlo. Luo Yuan recogió la pluma. Tenía 1 metro de longitud, su superficie era lisa y suave, y era tan ligera que sentía que no tenía nada en la mano. Pluma de la cola del búho negro, uso, material, rareza, azul, peso, 10 gramos, observación, esta es la pluma de un búho negro. Es dura y ligera, y tiene una débil propiedad del viento, azul de nuevo. Cuando Luo Yuan miró la pluma, se puso aún más estresado. Se había quedado en la ciudad, por lo que no sabía cuánto habían evolucionado los organismos fuera de ella. Había pensado que los organismos de nivel azul serían muy raros, pero no esperaba encontrarse con tantos de ellos en tan solo unos días. Sin embargo, tenía mucho sentido. Después de todo, la ciudad era territorio humano y los animales mutados serían asesinados a la vista. Por eso era raro encontrar un organismo de nivel azul claro, y mucho menos un nivel azul. La probabilidad era incluso más baja que ganar la lotería. Fue entonces cuando se dio cuenta de la parte sobre las propiedades del viento. Si lo recordaba bien, era la segunda vez que veía una descripción como esa. La primera había sido ese viejo perro amarillo en la casa de Chauyali, que parecía tener propiedades de fuego. Esta vez eran las propiedades del viento. Alzó levemente las cejas. Los animales mutados con propiedades elementales eran muy raros. Solo había encontrado 2 de ellos. Otros organismos, como el escarabajo guardiano o la serpiente ratonera rey, que le habían dado una impresión inolvidable, no tenían ninguna característica elemental. ¿Podría ser que esos eran 2 tipos de organismos mutados diferentes? Huang Jiahui salió del coche.
Ella miró al cielo y preguntó alarmada, ¿estaremos bien? ¿Quieres que saque el rifle? Después de un poco de reflexión, Lo Yuan dijo, no, está bien. El rifle no será efectivo en ese tipo de animal. Además, el ejército está al frente. Si supiesen que tenemos el rifle, ¿quién sabe qué pasaría? ¿Cómo sabes que no será eficaz? Huang Jiahui lo miraba con dudas, así que le pasó la pluma antes de continuar. Esta es la pluma de un pájaro mutado. Tiene una gran flexibilidad, por lo que si muchas de ellas se apilan juntas, las balas no las penetrarán, no importa lo cerca que esté la distancia. Solo le harás rasguños al pájaro. La gente había comenzado a abrir las puertas del coche y mirar al cielo nerviosamente. Tenían miedo de que los pájaros los atacaran, pero no tenían por qué preocuparse. Los pájaros negros estaban distraídos por los rápidos disparos y los helicópteros militares. No podían importarle menos a la multitud viendo desde el suelo. Uno por uno, los pájaros estaban siendo derribados. Después de unos minutos, los pájaros restantes finalmente comenzaron a asustarse. Ellos dieron unos gritos estridentes, revolotearon sus alas y se alejaron rápidamente de la zona. Lo Yuan había logrado recoger 5 plumas antes de volver al asiento del conductor. ¿Por qué estás recogiendo las plumas?, preguntó Huang Jiahui. Quién sabe, tal vez pueda conseguir algo de dinero de ellas, dijo con una vaga sonrisa. En realidad estaba pensando en usarlos para realizar la técnica de alquimia. Aunque no había pensado en lo que iba a sintetizar todavía, una pluma con propiedades de viento tenía que ser un material raro. Sería un desperdicio si no hubiese recogido algunos. ¿Esto puede darnos dinero?, Huang Jiahui dijo con incredulidad. ¿Quién sabe, no viste a otros recogiéndolos también? Además, si los coses, puedes hacer un chaleco a prueba de balas. Pronto, mucha gente querrá comprar uno. Inmediatamente Huang Jiahui sintió pena. Había habido un montón de plumas cayendo hace rato, así que si ella hubiese querido, sin duda habría recogido unas pocas. No pensaba que valieran dinero, pero quería hacer un chaleco a prueba de balas como el que Luo Yuan había mencionado. Ella había deseado uno desde que había descubierto que Luo Yuan llevaba ese chaleco verde a prueba de balas que tanto atesoraba. Sin embargo, ya era demasiado tarde para recogerlas ya que la mayoría ya había sido recogidas por otros. Los coches comenzaron a moverse de nuevo después de un minuto. Fueron atacados un par de veces más en el camino. Sin embargo, no eran desde el aire, y algunos de los ataques se evitaron fácilmente antes de que pudiesen llegar hasta el cinturón de aislamiento. Los pocos animales que lograron llegar hasta la carretera fueron asesinados por el ejército. Mirando esos ataques suicidas, Lo Yuan no pensaba que esos animales fuesen controlados por un poderoso organismo superior. Después de aproximadamente 4 horas y media, finalmente llegaron a la ciudad de Don. La ciudad, que solía ser un destino de ocio durante su apogeo, ahora estaba siendo fuertemente custodiada. A partir de la carretera, la construcción de defensas cubría toda la ciudad de Don, además de las aldeas rurales cercanas. Muchos vehículos se movían en el sitio de construcción. Cuando los coches alcanzaron la entrada de la carretera de la ciudad de Don, fueron detenidos. Se permitió al ejército continuar, pero el resto de los vehículos fueron bloqueados por policías armados que estaban al lado de la carretera. Bienvenido a la ciudad de Don. Soy Fang Xiao, el capitán del equipo central del distrito oeste de la policía de la ciudad de Don. Ahora, todos por favor salgan de sus coches para pasar por el proceso de registro y control de seguridad necesarios. Un policía estaba gritando a través de un altavoz. El rostro de Luo Yuan y Huang Jiahui se oscureció mientras se miraban. Tenían un rifle en el coche y si la policía lo controlaba, los atraparían con las manos en la masa. Pero al parecer, no eran los únicos en posesión de contrabando. De hecho, había mucha gente, y pronto algunos de ellos se precipitaron hacia adelante. ¿Quiénes son ustedes para hacernos registrarnos y pasar por un chequeo de seguridad?, gritó un dueño de un automóvil cuando salió de su coche. Está bien, si perdemos algo, ¿dónde lo buscaríamos?, gritó otro dueño de automóvil. Todos los oficiales son corruptos, el mundo se ha ido a la mierda. Como mucha gente había estado haciendo la misma cosa ilegal, no haría ningún bien castigarlos a todos, a pesar de que eso era la ley. Además, ese grupo de personas no estaba formado por ciudadanos regulares, sino gente rica quienes tenían amigos en los altos mandos. Como resultado, eran mucho más audaces. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, no nos malinterpreten. Solo llevaremos a cabo el control de seguridad estándar de rayos X para evitar la entrada de cualquier contrabando que pueda afectar la estabilidad de la ciudad de Don. Armas como pistolas, arcos y belestes deben ser entregadas, dijo Fang Xiao en voz alta. Estaba sudando por todo su rostro. Si algo salía mal, estaba seguro de perder su trabajo. Tan pronto como terminó de hablar, todos empezaron a gritar de indignación.
Después de experimentar el colapso de la sociedad y ser atacado por un gran grupo de insectos, habían perdido completamente la fe en el gobierno. Por lo tanto, las armas eran la única cosa en la que podían confiar para protegerse. Varias personas perdieron su autocontrol y fueron tan lejos como para sacar sus armas. Parecía que la situación estaba a punto de salirse de control. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.